Cleopatra, una de las reinas más importantes del antiguo Egipto, se convirtió en una de las mujeres más conocidas de la historia de la humanidad, y eclipsó a todas las demás mujeres del mundo antiguo, retratada durante más de 2000 años desde muchos ángulos diferentes. Como heroína romántica y víctima, como depredadora sexual y asesina a sangre fría, a la que nada detenía a la hora de conseguir poder. Moldeada según las modas y los prejuicios de cada época, y creando un gran mito alrededor de su figura. Su historia está entrelazada con la de algunos de los hombres más poderosos de la historia occidental. Miembro de la dinastía ptolemaica, y descendiente de su fundador, Ptolomeo I, el gran general de Alejandro Magno. Cleopatra fue una dirigente astuta, visionaria, e increíblemente inteligente. Usó todo su talento para convertirse en la gobernante más temida y respetada de su tiempo, y lo arriesgó todo por el sueño de un imperio. Acompáñanos en este episodio de nuestra serie Origen, a explorar todo sobre la espectacular y enigmática vida de Cleopatra VII. Te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie Origen en orden cronológico. También les dejo un enlace aquí arriba a nuestro canal en inglés, where you will find the English version of this video. Y no olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like, y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias. Cleopatra VII fue la última reina del antiguo Egipto, y la última soberana de la dinastía ptolemaica. Gobernó Egipto entre el 51 y el 30 a.C. Cautivó a sus contemporáneos y ha fascinado al mundo occidental desde hace más de 2000 años. Los Ptolomeos eran macedonios, no egipcios. Cleopatra era descendiente de Ptolomeo I, que había obtenido el control de Egipto después de la muerte de Alejandro Magno, 300 años antes. Alejandría, la ciudad natal de Cleopatra, era una ciudad griega que miraba hacia el exterior, en la que los egipcios nativos estaban en el fondo de la pirámide social. En este episodio, exploraremos primero el contexto, tanto de su Egipto natal como el del mundo mediterráneo más amplio, las tradiciones del Egipto faraónico, y los acontecimientos históricos que pusieron a Egipto bajo el control de los Ptolomeos. Desde los primeros años de vida de Cleopatra, en el seno de una de las familias reales más sangrientas y traicioneras de la historia, hasta los eventos que la llevaron a tomar una apuesta extrema, y unirse al hombre que acababa de conquistar Roma, para mantener la independencia de su país contra viento y marea, durante más de 20 años. Entenderemos también, a través del prisma del reinado de Cleopatra en Egipto, las últimas etapas del colapso de la República Romana. Egipto era una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo, ya hacia el tercer milenio anterior a nuestra era. Cuando Europa occidental estaba aún en la Edad de Piedra, Egipto florecía. Las fronteras desérticas alejaban a los invasores, y las crecientes anuales del Nilo ofrecían fértiles tierras de cultivo. Los egipcios desarrollaron una cultura insular única. Fue la civilización más longeva en la historia humana, que prosperó y creció hasta convertirse en una civilización extraordinariamente exitosa. Les dejo un enlace aquí arriba, a un espectacular documental, sobre la historia completa de más de 3000 años, de la civilización del antiguo Egipto. Durante los 500 años que duró el periodo del Imperio Nuevo, Egipto experimentó una gran estabilidad política y prosperidad económica. Pero tras la caída del Imperio Nuevo, había quedado sumido en una profunda crisis y fragmentación. En el año 525 anterior a nuestra era, fue invadido por los persas, y continuó bajo dominio persa, hasta el año 322, cuando Alejandro Magno reclamó Egipto para su imperio. Para el momento en el que Alejandro conquistó Egipto, gran parte del mundo conocido ya formaba parte de su imperio.
También les dejo aquí arriba un enlace al documental que narra la vida completa de Alejandro Magno, el mayor conquistador de todos los tiempos. Tras la muerte de Alejandro, en Babilonia, en junio del 323, a sus 33 años, el vasto reino que luchó por construir durante un periodo de 12 años, finalmente se dividió entre más de 20 gobernantes. El general griego Ptolomeo, su general de mayor confianza, heredó Egipto. Después de la muerte de Alejandro, Alejandría se convirtió rápidamente en la capital del reino ptolemaico y la ciudad más importante del mundo griego. Ptolomeo I sería tanto rey para los griegos como faraón para los egipcios y fundaría una dinastía. Este es el comienzo de la dinastía ptolemaica. Fueron 15 soberanos, todos los cuales llevaron el nombre de Ptolomeo, y gobernarían Egipto a través de casi 300 años, durante el período helenístico, hasta el año 30 anterior a nuestra era, momento en el que Egipto se convirtió en provincia romana. La dinastía tuvo varias reinas, incluyendo a Cleopatra VII. La dinastía ptolemaica adoptó desde el principio las costumbres egipcias. Fue una constante enemiga de la dinastía macedonia seleucida, fundada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro, que se centraba en Oriente Próximo. Ptolomeo hizo de Alejandría la capital de Egipto. Quería que su ciudad no fuera solo la capital de un país poderoso, sino un centro de iluminación del conocimiento y del aprendizaje. Gracias a Ptolomeo, Alejandría inmediatamente comenzó a atraer eruditos influyentes de todo el mundo griego. Alejandría suplantó incluso a Atenas como la ciudad griega más importante de la historia. El general Ptolomeo siempre fomentó una buena convivencia entre los griegos y los indígenas egipcios. Sus herederos continuaron con esta política y así la cultura ptolemaica llegó a ser cosmopolita y dedicada al progreso. Para saber más sobre esta ilustre ciudad, no te pierdas el documental sobre la historia completa de Alejandría. El reinado del sucesor de Alejandro Magno y fundador de la dinastía ptolemaica estaría lleno de poder ostentoso y de la construcción de monumentos legendarios. Ptolomeo I crearía la biblioteca más grande y famosa del mundo, la Gran Biblioteca de Alejandría. En una época en la que los libros aún no existían, poseía hasta 700.000 rollos de papiro, y se convertiría en el primer centro de investigación del mundo antiguo. Durante más de 300 años en el poder, los Ptolomeos transformaron Egipto en un centro neurálgico, cultural y económico. Pero la dinastía fundada por Ptolomeo I tenía un lado muy oscuro. Los miembros de esta dinastía retuvieron el control del trono egipcio durante 300 años, siendo crueles y despiadados. Asesinatos, tramas, brutalidad, complots, intrigas, muertes oscuras en los palacios, todo eso era parte del día a día de esta familia. Para los ptolemaicos, el asesinato era una herramienta política legítima. Y la lealtad familiar no existía. La mayoría de los ptolemaicos murieron de forma violenta, y casi siempre el responsable era otro miembro de la familia. Se conocen historias de hijos que mataron a sus propios padres, sus hermanos, sus hermanas, y en algunos casos incluso a sus propios hijos, mediante decapitaciones, ejecuciones, envenenamiento, o incluso puñaladas en la espalda. Por otro lado, durante siglos los ptolemaicos habían cometido incesto para generar la siguiente generación de reyes y reinas.
Todo ello tenía que ver con la idea de mantener la línea de sangre pura. Los Ptolemaicos decretaron que los miembros de la familia real debían casarse entre ellos. Luego, se esperaba que tuvieran descendencia juntos. Hermanos que se casaban con sus hermanas, hijos que se casaban con sus madres. Y Cleopatra nacería en Alejandría, 2 siglos y medio después del reinado del fundador de la dinastía, en el 69 a.C., en el seno de una de las familias reales más sangrientas y traicioneras de la historia. Era hija de Ptolomeo XII. Su padre, Ptolomeo XII, era hijo de Ptolomeo IX, y de madre desconocida. Fue esta misma condición de hijo bastardo, lo que hizo que durante todo su reinado, hubiera de buscar apoyos en Roma para contrarrestar esa insuficiente legitimidad regia. Cleopatra era la tercera de los 5 hijos de Ptolomeo XII. Tuvo 2 hermanas mayores, Berenice IV y Cleopatra VI, su hermana menor, Arsinoe IV, y 2 hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Habiendo crecido en medio de este sangriento escenario familiar, tenía una visión muy clara de cómo funcionaba la política familiar. O matabas a miembros de tu familia, o te arriesgabas a que te mataran a ti. Sucesos terribles ocurrieron durante su infancia, que la marcaron para siempre. Los constantes enfrentamientos a la muerte forjaron su carácter fuerte y a la vez hábil, que la llevaron años después a ocupar definitivamente el trono de Egipto, en detrimento de su propio hermano, Ptolomeo XIII. La mayoría de las historias horribles sobre Cleopatra las escribieron los romanos, quienes le tenían muy poco aprecio. Las fuentes romanas representan a Cleopatra como un monstruo. Una mujer que quería hacerse con el control de Roma, seduciendo a hombres para que hagan cualquier cosa para ella, y que nada podía parar a esta mujer, hasta que destruyera todo lo que era importante para Roma. El Egipto en el que nació Cleopatra ya no era la potencia que había sido. Ahora la propia supervivencia de la familia real estaba en peligro. El futuro de Egipto, y el de los Ptolemaicos, e incluso el de Cleopatra, estaba en manos de un imperio extranjero superior. Era un mundo dominado por la República Romana. Los romanos eran la superpotencia, y Cleopatra fue testigo directo de lo poderoso que habían llegado a ser los romanos. Cuando Cleopatra tenía poco más de 10 años, su padre fue derrocado en una rebelión familiar. En un desesperado intento por recuperar el poder, viajó con su joven hija a Roma, para pedir el dinero que necesitaba para reconquistar su trono. Posiblemente, fue testigo de la súplica de su padre a los senadores romanos, para lograr recuperar su poder en Egipto. Cleopatra fue criada como la futura reina de Egipto. Era increíblemente inteligente y fue muy bien educada. Creció estudiando matemáticas, filosofía, astronomía. Era una científica que escribía poesía. Era una joven muy ingeniosa. Y se crió en la creencia de que era la mejor persona para gobernar Egipto. El tutor de la infancia de Cleopatra fue Filóstrato, de quien aprendió las artes de la oratoria y la filosofía griega. Durante su juventud, presumiblemente estudió en el Museion. Edificio que incluía también la Biblioteca de Alejandría, la más famosa de toda la antigüedad.
La antigua Alejandría no solo era la ciudad más moderna de su tiempo, sino también el centro del conocimiento mundial. Construida para albergar todo el conocimiento humano, la biblioteca fue el primer centro de investigación del mundo. Durante cientos de años Alejandría invitó a dignatarios de todo el mundo a estudiar en sus salas. Fue el lugar de aprendizaje más importante en el mundo antiguo. Allí las mentes más grandes de su tiempo enseñaban y realizaban investigaciones. Los avances intelectuales, las nuevas filosofías, las nuevas ciencias, fueron una fuerza impulsora de la ciudad. Cleopatra ya podía hablar varios idiomas antes de alcanzar la edad adulta, y fue el primer gobernante ptolemaico en aprender el idioma egipcio. También hablaba etíope, troglodita, hebreo o arameo, árabe, sirio, medo, parto y latín. En el año 65 anterior a nuestra era, el censor romano, Marco Licinio Craso, argumentó ante el Senado romano que Roma debía anexionar al Egipto ptolemaico. Ptolomeo, buscando el apoyo de Roma, envió tropas para ayudar al cónsul y general Pompeyo el Grande en Palestina. Cicerón, en representación de los intereses de Pompeyo, persuadió al Senado para que se opusiera a la anexión romana. Ptolomeo XII respondió a la amenaza de una posible anexión, ofreciendo remuneraciones y generosos obsequios a poderosos estadistas romanos. El comportamiento derrochador de Ptolomeo lo llevó a la quiebra, y se vio obligado a obtener préstamos de banqueros romanos. Durante su reinado, Egipto se convirtió prácticamente en un reino cliente de la República Romana. Esto debe haber afectado la forma de pensar de Cleopatra, a la que por un lado le habían inculcado que pertenecía a una cultura extraordinaria, con un potencial extraordinario, pero por otro lado, comprendió en esos momentos que quienes realmente tenían el poder eran los romanos. Ante la seria oposición de la gente de Alejandría, y aún inseguro de su estatus en Roma, Ptolomeo sobornó a Julio César, uno de los cónsules romanos del año 59, a cambio de lo cual César aprobó una ley reconociendo su realeza. Cleopatra tenía 10 años cuando su padre cerró el trato con César. Durante la década siguiente, con la ayuda de los grandes dones de su padre, el ejército de César barrería con todo en las Galias, en una conquista espectacular que garantizó su futuro en Roma. Sin embargo, Roma despojó a Egipto de Chipre al año siguiente. La pérdida de Chipre y la actitud sumisa de Ptolomeo hacia Roma indignó al pueblo de Alejandría, que expulsó a Ptolomeo de Egipto y aceptó a su reina, Trifena, y a su hija mayor, Berenice IV, como gobernantes en el año 58. Ptolomeo XII fue así forzado a abandonar Egipto y huir a Roma, junto con su hija Cleopatra de 11 años. Para no perder la tradición familiar, poco después, la hermana de Cleopatra, Berenice IV, estranguló a su marido y habría asesinado a su madre, haciéndose con el trono de Egipto. En el año 55, después de prometer el pago de 10.000 talentos al lugarteniente de Pompeyo,
Ptolomeo fue devuelto a Egipto con un ejército romano. Esta vez un joven oficial, Marco Antonio, dirigió el Calvario romano, que ayudó a restaurar el trono egipcio del padre de Cleopatra. Una vez restablecido en el trono, ejecutó a su hija Berenice IV, que había encabezado la oposición en Alejandría. El hecho de presenciar el asesinato de su propia hermana tuvo que tener un profundo efecto psicológico en Cleopatra. Veía que la vida poco valía y que había que acumular poder a toda costa, incluso si eso implicaba matar a miembros de tu propia familia. El respeto por su padre hizo a Cleopatra su fiel favorita. Mientras éste la preparaba para asumir el poder, inculcaba en ella sus deseos de proteger lo que quedaba del reino ptolemaico. Poco antes de su muerte en el 51, proclamó a su hija Cleopatra VII y a su hijo mayor, corregentes. Es probable, pero no probado, que los dos se casaran poco después de la muerte de su padre. Cleopatra, de 18 años, 8 años mayor que su hermano, se convirtió en la gobernante dominante. Pero como ptolemaica, Cleopatra sabía que ser monarca no era garantía de seguridad. Fue el tema dominante de toda su vida, el miedo, el temor a un final repentino y violento, a manos de su propia familia. Cleopatra tuvo que enfrentarse con varios problemas apremiantes y emergencias, poco después de ascender al trono, como la hambruna causada por la sequía, un bajo nivel de la inundación anual del Nilo, y el comportamiento anárquico de los Gabiniani, los soldados de la guarnición romana de Gabinio que quedaron en Egipto. El extenso soborno de Ptolomeo XII había dejado a Egipto en problemas financieros. Cleopatra heredó las deudas de su padre. Egipto debía a la República Romana 17 millones de dracmas. La adolescente reina se encontró en el centro de una lucha por el poder y la supervivencia. Su rival, y nuevo corregente, era su hermano, Ptolomeo XIII. A pesar de ser solo un niño, ahora estaba a la altura de Cleopatra. En Egipto, solo el rey tenía poder, pero por ser menor, el joven Ptolomeo reinaba junto a sus consejeros. Siguiendo la gran tradición ptolemaica de la lucha interna familiar, Cleopatra y su hermano se convirtieron en oponentes mortales. Cleopatra pronto perdió la paciencia frente a la debilidad e ineficacia de su hermano. Ella se consideraba la persona más adecuada para gobernar Egipto. Fue una disputa que rápidamente se convirtió en una batalla por la supervivencia. Puede que el hermano de Cleopatra fuera solamente un niño, pero estaba rodeado por consejeros hambrientos de poder, deseosos de sacar ventaja de su posición. Rápidamente se aseguraron de que Ptolomeo tuviera el apoyo de la corte y del ejército, y empezaron a presionar para lograr la caída de la joven y tenaz reina. Su hermano, junto con sus consejeros, convencieron al pueblo de que Cleopatra era la culpable de una sequía reciente. La reina, durante su gobierno, intentó mantener vínculos políticos con Roma. Comenzó a estrechar sus lazos de amistad con los romanos, que podrían convertirse en importantes aliados en caso de una guerra civil en Egipto.
Su principal aliado sería el general Pompeyo, líder de una de las familias romanas más tradicionales. Tales maniobras diplomáticas llevaron a Cleopatra a ser acusada de traición por conspirar contra su hermano. Uno de los hermanos terminaría matando al otro. Por el momento, para Cleopatra, su mejor posibilidad de sobrevivir era huir del palacio y de la ciudad. A la edad de 21 años, la joven gobernante tuvo que abandonar Alejandría y se exilió en Siria, donde se estableció y formó un ejército. Durante un año Cleopatra vivió en el exilio planeando el momento en que pudiera volver y recuperar su corona. Este podría haber sido el final de la reina, de no ser por una excepción. Tanto Cleopatra como su hermano Ptolomeo eran ahora peones de un juego global. Roma tenía la mirada puesta en Egipto. El joven rey egipcio y sus 3 consejeros decidieron ir en busca de la reina, para impedir su regreso a Alejandría, a cualquier precio. Pero en un momento de su búsqueda, se encontraron con la inesperada noticia de que Pompeyo, que rivalizaba con el gran Julio César, estaba camino a tierras egipcias. Un conflicto dividió el Imperio Romano entre Pompeyo y Julio César. Este conflicto se conoció como la Guerra Civil de la Cesarea. Fue después de sufrir una desastrosa derrota en Grecia contra Julio César, que Pompeyo, temeroso, huyó a Egipto en busca de refugio. La esperanza para Cleopatra de recuperar su trono era forjar una alianza con Roma. Identificó entonces a un romano que era lo suficientemente poderoso como para estar a su altura, como su aliado. Ese romano era Julio César, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, con vastos ejércitos a su disposición. Pero, el hermano de Cleopatra se reunió primero con César durante la visita del general romano a Egipto, en el 48 anterior a nuestra era. Este había llegado para cobrar las grandes sumas de dinero que Egipto debía a Roma. En ese momento, el joven faraón cometió un gran error. Tiempo antes, queriendo causar buena impresión a César, Ptolomeo ordenó decapitar a Pompeyo, el rival romano de César, a su arribo a Alejandría. Cuando César se presentó ante Ptolomeo, este último le presentó a César la cabeza de Pompeyo como regalo. César quedó impactado y horrorizado por el atrevimiento de estos extranjeros de matar a uno de los grandes romanos de la época. César, enfurecido, ordenó la ejecución de los hombres que habían matado a su rival. Exigió el resto de la deuda del pacto que había sellado con el padre del joven faraón. Este grave error del joven Ptolomeo se convirtió en la oportunidad perfecta para Cleopatra en el exilio. Luego César anunció que él, personalmente, resolvería la controversia entre Cleopatra y su hermano, y los convocó a ambos. Con su audacia, Cleopatra tramó la próxima jugada. Regresó secretamente al palacio, se escondió en una alfombra enrollada y fue conducida hasta la habitación de César, quien se convirtió en su amante.
A la mañana siguiente el joven Ptolomeo llegó al encuentro pactado y encontró a César y a su hermana, juntos. Sorprendido por el éxito de Cleopatra con César, Ptolomeo arrojó su corona y se retiró. César actuó de mediador entre los hermanos, con la esperanza de llegar a una solución pacífica. La calma no duró mucho tiempo. Durante un banquete, que celebraba la reconciliación, hubo un intento de asesinar a César. El propio Barbero del líder romano fue quien frustró el ataque. Al descubrirse que Potino, el regente del rey, había sido el organizador del ataque, César ordenó ejecutarlo y puso al joven rey bajo vigilancia. Mientras el joven rey estaba detenido en el Palacio Real, los partidarios del hermano de Cleopatra se levantaron contra la reina y su amante romano. Mientras se gestaba el levantamiento de los partidarios de Ptolomeo, César tuvo la oportunidad de guiar una peregrinación a la tumba de su héroe, Alejandro Magno, situada en la cámara funeraria excavada en la roca, tras el mausoleo de Soma. Allí, acompañado por Cleopatra, presentó sus respetos ante la tumba de Alejandro. Mientras tanto, el general Aquilas, que respondía a Ptolomeo, reunió una hueste de 20.000 infantes y 2.000 jinetes, que marcharon sobre la ciudad. Comenzaba así, en el 47 anterior a nuestra era, el sitio de Alejandría. César no tenía fuerzas para oponerse y envió embajadores para negociar. Aquilas los ejecutó en el acto y eliminó toda posibilidad de paz. César, atrapado en el palacio con apenas 4.000 soldados, y sabiendo que la llegada del ejército enemigo era inminente, pidió ayuda a Siria, Rodas y Cilicia. Arsínoe, la hermana menor de Cleopatra, escapó de Alejandría junto a su eunuco de confianza, Ganímedes, y se unió al ejército de Aquilas, erigiéndose líder de la resistencia ante los invasores romanos, ya que Cleopatra estaba de parte de estos y Ptolomeo XIV solo tenía 12 años. La situación era compleja, y César mandó quemar las naves del puerto, para evitar tentaciones de retirada, proceso durante el cual las llamas se extendieron a la famosa biblioteca alejandrina, destruyéndola. Aquilas se hizo con el control de la ciudad, excepto por el último reducto de resistencia, cuya caída parecía inminente. Y entonces, un golpe de suerte aclaró un poco el panorama para César. Ganímedes tuvo un grave enfrentamiento con Aquilas, y Arsínoe ordenó ejecutar a este último, nombrando a Ganímedes como general. Pero, a principios del año 47, aparecieron finalmente las ansiadas fuerzas de auxilio de César, marchando desde Asia Menor. Con ello, la situación dio un giro, y el 27 de marzo del 47, los egipcios fueron derrotados, atrapados entre dos frentes, y las legiones romanas se convirtieron en la protección oficial de la reina. Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, al volcar su bote mientras huía. Y Ganímedes sufrió un destino similar. Arsínoe cayó prisionera, pero se respetó su vida. Posteriormente, Cleopatra tuvo que compartir el trono con su superviviente e inofensivo hermano menor, Ptolomeo XIV. Este cogobierno tuvo la bendición de César. Luego Cleopatra quedaría embarazada del hijo de César, Cesarión, quien representaría la unión entre dos de las naciones más grandes del mundo. A partir de allí, Cleopatra comenzó a presentarse en Egipto como la encarnación viva de una de las deidades más poderosas, Isis. Y llegaría el punto en el que Cleopatra se sentiría suficientemente segura como para llevar a su hijo Cesarión de visita a Roma. En el año 46 anterior a nuestra era, Cleopatra hizo su entrada en Roma,
precedida por Julio César. Fue una llegada triunfal, que iba acompañada del júbilo de los romanos, por haber conseguido la victoria de César en Alejandría contra los opositores a Cleopatra, y el fin de las hostilidades entre los dos territorios. La visita serviría para que César conociera a su hijo, pero principalmente para fortalecer el pacto con César, ya que éste preparaba su campaña y necesitaba los recursos de Egipto. Para Cleopatra y para César, la visita tenía un gran sentido político y personal, pero también fue un gran desastre de relaciones públicas. Roma estaba intrigada y al mismo tiempo horrorizada por Cleopatra, y la situación empeoraba cada día. Julio César colocó una estatua de ella en el templo de Venus. A los ojos de los romanos, Cleopatra solo era una reina bárbara, que había llegado desde sus problemáticas tierras egipcias, con sus maneras sensuales, inmorales y contrarias a todo lo que era bueno en Roma. Una amenaza para los propios cimientos de la sociedad romana. Ella representaba todo lo que temían y odiaban. La desconfianza en Roma hacia la reina egipcia se intensificó cuando César comenzó a actuar como un rey. Pero, para marzo del 44 a.C., el nivel de impopularidad de César era muy alto en Roma. La desconfianza del Senado hacia César también lo era. Un grupo grande de senadores pensaba que la libertad de la República estaba en juego, y que el destino que le esperaba a Roma era el de terminar siendo parte de un nuevo imperio cosmopolita, dirigido desde Alejandría. En la mañana del 15 de marzo, César entró en el Senado romano, ya que había sido convocado al foro, para que el Senado le leyera una petición, con el fin de devolver el poder efectivo al Senado. Marco Antonio, que había tenido noticias difusas de la posibilidad de un complot, corrió al foro e intentó detener a César en las escaleras, pero fue inmovilizado durante su intento de alcanzarlo. Pero el grupo de conspiradores interceptó a César justo al pasar al teatro de Pompeyo, donde se reunía la curia romana, y lo condujo a una habitación anexa al pórtico este, donde le entregaron la petición. En pocos minutos, el Senado, el epicentro del poder en la civilización más sofisticada de la Tierra, se sumió en el más puro salvajismo. Julio César fue asesinado de 23 puñaladas. Víctima de una conspiración orquestada por un grupo de senadores opuestos a sus ambiciones autocráticas. De repente, todo se desmoronó para Cleopatra. Si los enemigos del César gobernaban Roma, estaría en el bando equivocado. Toda la seguridad que tanto había buscado había desaparecido y debía empezar de nuevo. Cleopatra permaneció allí durante casi todo un mes. Para garantizar su futura seguridad, la de su hijo y su país, Cleopatra tuvo que encontrar a un nuevo aliado en Roma. Necesitaba ayuda para impedir que los romanos invadieran Egipto y robaran sus riquezas. Es entonces cuando aparece un político, general, y el aliado más fiel de César, Marco Antonio. Por segunda vez en su vida, Cleopatra necesitaría usar todas las habilidades que tenía a su disposición, pero esta vez lo haría de manera más inmoral. Cuando César estaba vivo, puso sus miras en su sustituto, el nuevo cogobernante del Imperio Romano, Marco Antonio.
Él sería la siguiente conquista de Cleopatra. Una alianza con este poderoso general parecía su mejor oportunidad para sobrevivir. Cleopatra permaneció en Roma hasta mediados de abril, con la vana esperanza de que Cesarión fuera reconocido como el heredero de César. Sin embargo, en su testamento, César nombró a su sobrino nieto, Octavio, como principal heredero. El regreso de Cleopatra a Alejandría, en mayo del 44, tras el asesinato de César, marca la segunda parte de su reinado, en el cual dio notables avances a la restauración del imperio de sus antepasados. Ptolomeo XIV murió en el 44. Es probable que Cleopatra haya ordenado su asesinato, cuando éste se convirtió en una amenaza. Cleopatra ahora gobernaba con su hijo pequeño, Ptolomeo XV, Cesarión. Con Cesarión como rey, Cleopatra puso manos a la obra y terminó las obras de restauración en Alejandría. Entre sus obras más famosas está el templo de Isis, en la isla de Faros. Terminó las obras que su padre había dejado a medias en Edfú, e inició la construcción del Caesareum, un templo en honor a César, imitando al foro romano y cerca del puerto de la ciudad. También construyó un altar flotante en Hermontis, y una sinagoga. En el plano intelectual, la propia reina aplicó también sus dotes resucitadores, y Alejandría vivió un renacer intelectual. Durante los años 44 a 41 a.C., Cleopatra se dedicó a reinar en Egipto, pero sin perder de vista la guerra civil en Roma. Cuando los asesinos de César fueron derrotados en el 42 a.C., en la batalla de Filipos, Marco Antonio, Octavio y Lépido se convirtieron en los herederos de César. Decidieron entonces dividir la república en 3 partes, para administrarla conjuntamente. Antonio recibió la Galia, Grecia y Oriente. Lépido recibió África. Y Octavio tomó el control de Hispania y Roma. Entonces Antonio, ahora controlador de los territorios del este de Roma, envió a buscar a Cleopatra para que pudiera explicar su papel después del asesinato de César. En el 41 a.C., Cleopatra zarpó para encontrarse con Marco Antonio, en su palacio del Mediterráneo Oriental, con el objetivo de explotar todas las debilidades de Marco Antonio y conquistarlo. Marco Antonio sabía que Cleopatra intentaría embaucarlo, y ella sabía que él quería todos los recursos de Egipto, para financiar sus campañas militares. Pero todo era parte del juego. Para Cleopatra, era un juego de vida o muerte, y estaba en realidad negociando por su vida, la de su hijo, y por la independencia de Egipto. Para Cleopatra no había límites entre los negocios y el placer. Marco Antonio se convertiría en el amor de su vida, y en la causa de su muerte. Tras el encuentro, Marco Antonio quedó cautivado. Olvidando a su esposa Fulvia, quien en Italia estaba haciendo todo lo posible para mantener los intereses de su esposo, frente a la creciente amenaza del joven Octavio, Antonio regresó a Alejandría, donde trató a Cleopatra no como una soberana protegida, sino como una monarca independiente. La seducción de Cleopatra a Marco Antonio comenzó como un movimiento político, calculador. Pero en cuestión de semanas, la pasión había engullido la política. En Alejandría, Cleopatra y Antonio formaron una sociedad, cuyos miembros vivieron lo que algunos historiadores han interpretado como una vida de libertinaje y locura. Habiendo eliminado a su hermano, la única amenaza para Cleopatra dentro de su propia familia era su hermana Arsinoe.
Su hermana estaba en el exilio en tierras de la actual Turquía, más allá del alcance de Cleopatra, pero no estaba fuera del alcance de los soldados de Marco Antonio. Arsinoe, su única hermana superviviente, fue asesinada por orden de Marco Antonio. Con 28 años y sus hermanos muertos, Cleopatra tenía el poder absoluto que había buscado toda su vida. Con su hijo y heredero Cesarión, para continuar su dinastía. Pero Cleopatra era representada por los romanos como una alcohólica, algo tan mal visto, como una tirana oriental, o una prostituta. El romance de Cleopatra con Marco Antonio era la munición perfecta para su rival en el Senado romano, Octavio. Con tan solo 22 años, Octavio compartía el poder del Imperio Romano con Marco Antonio, en una incómoda alianza. En Alejandría, embriagados y enamorados, Cleopatra y Marco Antonio estaban ajenos a la creciente tormenta de Roma, y ciegos a la creciente amenaza de Octavio. Pero Cleopatra quería más. La ambición de la reina la llevaba a soñar con construir un imperio propio, inspirada por el hombre sepultado en el centro de Alejandría, Alejandro Magno. El imperio perdido de Alejandro era la inspiración de Cleopatra. Reconstruirlo se convirtió en la obsesión de su vida. Pero el plan imperial de Cleopatra dependía de que Marco Antonio mantuviera el control de Roma. Pero mientras Marco Antonio estaba de fiesta en Alejandría, había ido perdiendo cada vez más influencia en el Senado romano, mientras que Octavio aumentaba la suya, conspirando contra Marco Antonio y tramando la caída de los amantes. A principios del 40 a.C., tras pasar varios meses en Alejandría, Marco Antonio finalmente atendió las señales de advertencia y regresó a Roma, dejando a Cleopatra embarazada. En el año 40 a.C., Cleopatra dio a luz a mellizos, a los que llamó Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Cleopatra estaba dispuesta a abandonar sus necesidades personales para lograr sus sueños políticos, incluso aunque eso significara dejar ir a Marco Antonio y que éste se casara con otra mujer. Antonio se vio obligado a concluir un acuerdo temporal con Octavio. Como parte de este acuerdo, se casó con la hermana de Octavio. 3 años después, Antonio estaba convencido de que él y Octavio nunca podrían llegar a un acuerdo. Luego, regresó al este y se reunió con Cleopatra. Antonio necesitaba el apoyo financiero de Cleopatra para su pospuesta campaña parta. A cambio, Cleopatra solicitó la devolución de gran parte del Imperio Oriental de Egipto, incluidas grandes porciones de Siria y el Líbano, e incluso las ricas arboledas balsámicas de Jericó. La campaña de los partos fue un costoso fracaso, al igual que la conquista temporal de Armenia. Sin embargo, en el 34 a.C., Antonio celebró un regreso triunfal a Alejandría. Antonio proclamó a Cesarión como hijo de César, relegando así a Octavio, quien había sido adoptado por César como su hijo y heredero, a la ilegitimidad legal. Cleopatra fue aclamada como reina de reyes, Cesarión como rey de reyes. A Alejandro Helios se le otorgó Armenia y el territorio más allá del Éufrates. A su hermano pequeño Ptolomeo, las tierras al oeste. La hermana de los niños, Cleopatra Selene, iba a ser gobernante de Cirene. Estaba claro para Octavio, que observaba desde Roma, que Antonio tenía la intención de que su familia extendida gobernara el mundo civilizado. Para los romanos, la idea de que esas partes de su imperio fueran entregadas a una reina extranjera era un acto de agresión, un ataque a la autoridad de Roma. Para Octavio, era la gota que colmaba el vaso.
Octavio, un maestro de la propaganda política, volcó la opinión de Roma en contra de Cleopatra. En el 31 anterior a nuestra era, el Senado romano, controlado por Octavio, declaró que Marco Antonio se había convertido en enemigo público, y declaró la guerra a Cleopatra. Octavio calificó a Cleopatra de peligrosa agresora extranjera, una amenaza para la propia Roma, y vio que era la oportunidad para atacar Egipto. Rápidamente, se extendió el rumor de que Antonio también tenía la intención de trasladar la capital de Roma a Alejandría. La batalla naval de Actium, en la que Octavio se enfrentó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra, el 2 de septiembre del 31 a.C., fue un desastre para los egipcios. Tras varias derrotas de Cleopatra y Marco Antonio, las legiones de Octavio se aproximaban a Alejandría. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, y Cleopatra se retiró a su mausoleo, cuando Antonio partió para pelear su última batalla. En ese momento, el hijo de Cleopatra era tomado por Octavio como una amenaza para Roma, por lo que varios días antes de que Octavio llegara a Alejandría, Cleopatra envió a su hijo a Etiopía para su propia protección. La victoria marítima de Octavio en Actium tuvo como resultado el fin de la contienda entre los dos herederos de César. Luego de Actium, el consorte se dispuso a seguir a Cleopatra con rumbo a las tierras del Nilo. El resto de la flota y ejército de Antonio y Cleopatra se unieron a Octavio, quien ahora contaba con unas 50 legiones. Fue al año siguiente, en agosto del 30, cuando el victorioso heredero llegó a Alejandría acompañado por un gran número de tropas. Viéndose acorralada, y a espaldas de Marco Antonio, Cleopatra hizo una oferta a Octavio. Los antiguos historiadores creen que Cleopatra le habría sugerido a Octavio que le entregaría Egipto, a cambio de que se le garantizara la seguridad de la nación y la de su hijo, por parte de Roma. Pero Octavio no quería el dinero de Cleopatra. Quería su país, con todas sus riquezas, para sí mismo. Luego, Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, difundida por la misma Cleopatra, y sabiendo que esto iba a provocar que Antonio se suicidara. Y finalmente Marco Antonio se echó sobre su espada y se suicidó. Octavio y sus legiones tomaron la ciudad, superando al reducido número de tropas de Cleopatra. La reina se dio cuenta de que su única salida era la muerte, pero estaba decidida a que si moría, no sería en manos de Octavio. Octavio, por su parte, ahora tenía el control de Egipto, y había puesto a Cleopatra bajo arresto. Pero Octavio no solo quería derrotar a Cleopatra, quería humillarla, hacerla desfilar por las calles de Roma como un despojo, arrastrándola por las calles. Finalmente, Cleopatra se dio cuenta de que su sueño de mantener a Egipto independiente, crear un nuevo imperio y dar un futuro a sus hijos, había muerto. La vida perdió así todo el sentido para ella. Tras la toma de Alejandría por parte de Octavio, Cleopatra se dirigió al Palacio Real. Al ingresar al palacio, le hicieron llegar de contrabando un áspid, una culebra venenosa propia de Egipto, en una cesta.
Ese día, tras la llegada de Octavio al Palacio Real, la reina del Nilo se declaró ante Octavio, como amiga y aliada de Roma, con la esperanza de que eso la ayudara en su situación. Pero la reunión, finalmente, no llegó a ninguna parte. En ese momento, Cleopatra habría prometido acompañar a Octavio a Roma. Cuando Octavio se retiró del Palacio Real, dejó a la reina bajo custodia. Pero de acuerdo con los escritos de Plutarco, Cleopatra logró encerrarse en un mausoleo que había construido en el Palacio de Alejandría, acompañada de 2 de sus sirvientas, y con la cobra egipcia que le habían hecho llegar en una canasta. Luego, vestida con sus ropas formales y joyas, la reina agarró el áspid que se retorcía, y después de enviar una nota a Octavio sobre sus solicitudes de entierro, llevó la serpiente a su pecho desnudo y se suicidó. De esta manera, el 12 de agosto del año 30 a.C., 11 días después de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra, a sus 39 años, decidió quitarse la vida. Su suicidio fue un duro golpe para Octavio, quien no pudo completar su plan para Cleopatra. En venganza, Octavio destruyó todo por lo que había luchado Cleopatra. Su nación fue anexionada al Imperio Romano. Su amado Cesarión, objeto de todas sus esperanzas y sueños, fue asesinado. Sus hijos con Marco Antonio desaparecieron. Cleopatra había muerto. Egipto se convirtió en una provincia más del imperio. El Egipto por el que luchó Cleopatra, una civilización que se remontaba a miles de años atrás, había desaparecido. Octavio se convirtió luego en el primer emperador romano y acabó siendo una de las figuras más renombradas y representativas de la antigüedad. Cleopatra fue una dirigente astuta y visionaria. Una mujer que logró dominar al mundo, en una época en la que el juego de poder era solo para los hombres. Una madre cariñosa y una asesina múltiple. Una política despiadada y una hedonista extravagante. Usó todo su talento para convertirse en la gobernante más temida y respetada de su tiempo. Lo arriesgó todo por el sueño de un imperio, solo para verlo caer al apoyar al hombre equivocado. Cleopatra pagó con la vida su fracaso. Pero con su muerte, nació su leyenda. Una leyenda fascinante. La de la mujer, que sacudió los cimientos del Imperio Romano. Hoy, 2000 años después de su muerte, esa leyenda sigue viva.